la escena, básicamente muchas veces cuestionados por el uso de los fondos, si era una caja para hacer política, es necesario subsidiar el cine argentino, ¿qué hizo Milei? Algunos datos de la motosierra, porque en marzo fue uno de los primeros lugares donde a través de una resolución se decidió avanzar sobre esto. Según datos oficiales que dio el vocero presidencial, pasó de tener 730 empleados y 8 edificios a 350 empleados, o sea, de 730 a 350, y 4 edificios, y planteó que inicialmente tenía un déficit de $2 millones. En el medio hay artistas que, algunos identificados con el kirchnerismo, que plantean que esto es un desguace, y hay otros que bancan de alguna manera lo que se está haciendo. Vamos a charlar un rato con Carlos Pirovano, que justamente es presidente del Inca. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. ¿La motosierra ya la dejaste a un costado o va a seguir avanzando? Yo otro ejemplo. Yo digo, cuando vos encontrás una casa o entras a un garage que hace 20 años que no entran, lo primero que haces es agarrar la manguera y le pegás una buena manguereada, sí. ¿No es cierto? Esa es la idea. La manguereada ya está dada. Es así. Es decir, si querés usar el ejemplo de la motosierra ya está. Todavía falta, digamos, alguna pequeña poda estética, pero el grueso ya está hecho. Es decir, ya no hay déficit, el avión está nivelado y podemos empezar a trabajar. Ya de hecho empezamos, porque, digamos, el periodo de la motosierra fue marzo, abril, mayo, junio. Ese fue... Nosotros, cuando hablamos con la industria, le dijimos, necesitamos 4 meses para nivelar el avión. ¿Y estos la mitad de los empleados no se necesitaban para nada? A ver, siempre existe la subjetividad, ¿no es cierto? Pero yo te voy a dar un ejemplo. El ICA, que es el Instituto Español, que obviamente tiene, no sé, 10 veces más presupuesto que el INCA, tiene 230 empleados. El LACAU de Montevideo tiene 20 empleados. Entonces, si vos... no te estoy comparando con una empresa privada, te estoy comparando con institutos similares al INCA. Que tienen que hacer cosas parecidas, sí. Claro. Entonces, claramente se puede funcionar. No hemos tenido ningún problema operativo. Una cosa que la propia gente del INCA decía, en pandemia los que trabajábamos éramos 200. Lo dice la propia gente, no lo digo yo. Y la motosierra pasó por obviamente los sueldos de esos contratos, de esos empleados, y el tema subsidio, que es el gran tema de discusión del INCA. ¿Cómo era el tema de los subsidios antes? ¿Cómo es ahora? Sí. ¿Qué es lo que se subsidia? ¿Cómo se subsidia? ¿Cómo se elige? Vamos, si me das un minuto, sí. Yo te hago un poquito de historia para tratar de ser didáctico. La ley establece un subsidio, que es el subsidio de taquilla, el subsidio de cine. Sí. ¿Correcto? Este subsidio tiene un mecanismo. Vos hacés la película, no te dan plata para hacer la película, vos hacés la película, con la copia masterizada, aplicás para el subsidio, va a un comité formado por productores, directores, actores, técnicos. Ese comité lo declara o no de interés, va al cine y si fue declarado de interés, recibe un subsidio equivalente al 70% de la taquilla, si es que es declarado de interés simple, y al 100% de la taquilla si es declarado de interés especial. Es decir, el subsidio tiene relación con la taquilla. ¿Por qué? Porque la ley establecía que el subsidio era para una vía industrial, no era para una vía artística, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Cuando al INCA empiezan yo uso la palabra predarlo, porque yo siento que fue eso. Hay gente que se siente incómodo con esto, desde el punto de vista de usarlo para ocultar desempleo, es decir, meter gente. La industria, digamos el lobby industrial, para poner un nombre legítimo, empezó a protestar. Obviamente esa plata era plata para ellos y se le estaba llevando
los empleados públicos. Entonces lograron un decreto que establecía que el 50% de la plata del Inca tenía que ir a subsidios, ¿correcto? Esto le quitó plata a otras cosas, porque si el 50%, que de hecho al final fue el 70%, eran sueldos y edificios, y el otro 50% legalmente tenía que ir a subsidios, no había plata para créditos, no había plata para festivales, no había plata para Mar del Plata, no había plata para Ventana Sur, no había plata para las otras cosas. Sí. Entonces, sustituyeron los créditos por anticipos de subsidios. Esto fue nefasto. Lo pusieron adelante de lo que era lo que decía Exacto. la ley. Esto fue nefasto porque ya no interesó que ¿Qué iba a pasar con la película? Que la película tuviera o no audiencia. ¿Y pasó que ni siquiera se termine de hacer la película? Pasaron muchas cosas, porque obviamente cuando la persona instalada en la silla encargada de controlar tiene una relación especial con los propios controlados, ahí empiezan a pasar cosas. Es decir, no puedo cumplir con el plazo de entrega de la película. Bueno, dale 4 meses más de prórroga. ¿Entendés? Entonces empiezan a acumular un montón de desórdenes que hacen inmanejable la situación. El entonces gerente de administración me decía, en un momento nosotros teníamos 5 millones de pesos para pagar todas las cuentas. ¿Entendés? Porque es desorden. Porque es desorden. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, si no cumplís con los plazos, caducirá. Tenés que devolver la plata. Claro. A lo mejor tenés un motivo válido. Yo no quiero de vuelta ponerme en Castrilli, yo no pienso. No. Conversémoslo. Haceme el recurso administrativo de reconsideración, explícame claramente por qué no cumpliste con los plazos y lo tenemos en cuenta. Pero las excepciones no son la regla. Las excepciones son excepciones. ¿Y se están pagando ahora subsidios que se otorgaron en la gestión anterior? Nunca se dejó de pagar nada. A ver, cosas que instalan los que quieren no discutir las cosas de verdad. No tener, como dijo un productor en algún momento, las conversaciones incómodas. Nunca se pensó en cerrar el Gaumont. Nunca se pensó en no hacer Mar del Plata. De hecho, Mar del Plata está hecho. Y nunca se pensó en cerrar el Inca. Es decir, lo único que hicimos en el momento que llegamos y vimos las cuentas como estaban, es decir, por 4 meses no entra más nada. No es que no sale. Yo les cuento, había 20.000 millones de pesos a pagar contingente, que no sabíamos si eran películas que iban a entregar, si eran películas que no iban a entregar, no sabíamos nada. Se supone que eso se tenía que pagar en el tiempo. Después, cuando empezamos a darnos cuenta que era de verdad, que era de mentira, y se pagó menos. Claro. Pero hemos pagado 4.000 millones de pesos en estos 9 meses. No es poco lo que esos 20.000 se pagaron 4.000. Se pagaron 4.000. Lo que pasa es cómo lidias con, por ejemplo, sin hacer una crítica a esto a Mirta, pero Mirta dice, van a vender el Gaumont, no vendan el Inca. ¿Cómo lidias con todo eso? Yo te voy a decir algo, que yo soy muy indulgente tanto con Mirta como con Graciela Borges. La presión en un Martín Fierro de un montón de gente que te aplaude o no te aplaude de acuerdo a que empatices o no empatices con su propia causa, es muy fuerte. De ahí es lo valioso que un Brandoni, lo valioso que un Francella, lo valioso que un Cohn o un Duprat salgan a decir las cosas como son, porque ellos están de alguna manera yendo contra la corriente. Es decir, yo no formo parte de la industria, sí. ¿Entendés? A mí que salgan a decirme, no me importa. Yo vengo a hacer mi trabajo. Cuando me junto en privado,
me dicen que tengo razón. Cuando están en público, bueno, tienen que tirar el eslogan. La mañana estamos charlando con Carlos Pirovano, presidente del Inca. Se picó la tanda, después vamos a tratar de tomar el tema, pero había quedado... Que se pique al aire. Sí, pero había quedado una pregunta que tenía que ver si sentís que... tanto Milei como el gobierno en general, estar en un territorio hostil cuando se trata del mundo de los artistas, del cine, que está en gran medida, no sé si en gran medida es justo decirlo, pero tiene una identificación muy fuerte con el kirchnerismo y con otros valores quizás. Sí, por suerte no es el 100%, probablemente sí sea un número importante y son gente que durante estos años ha militado la política defendiendo al kirchnerismo y que es legítimo, no vamos a criticar la militancia que uno ha ejercido. Pero yo creo que hay mucha gente que se está dando cuenta que se puede militar otras cosas y lo está haciendo. Así que el debate siempre tiene que ser bienvenido. ¿Encontraste corrupción en el Inca? De vuelta, vuelvo a repetirte algo que dije, hay mucha corrupción legal, que es bastante difícil de armar, es decir, que es corrupción cuando entran parientes al gobierno, es corrupción cuando una obra lleva 10 años sin hacerse y vos le pagaste el 80% por adelantado. Es corrupción cuando determinás que esto no se paga y se licúa en la inflación y esto se paga en 5 minutos. Claro. Ahora, después, poder encontrar cosas o poder judicializar ciertas cosas es más difícil. Sí es cierto que cuando nos hemos puesto más ordenados, rápidamente han devuelto la plata, no han querido tener problemas. ¿Sí? Sí. ¿Hubo productores que devolvieron plata? Sí. ¿De cosas que no hicieron? De cosas que no cumplieron. No necesariamente no hicieron. No te voy a dar ejemplos porque no pero de esos eso. Pero usted mencionó que había 20.000 millones comprometidos y se pagaron 4.000. Esos 16.000 están pendientes de pago. Hay una parte que ya se cancelaron. Quedan todavía pendientes de pago unos 4.000 más. ¿Y hay 12.000 que? Y hay 12.000 que no aparecieron. Ok. Que no aparecieron. Apoyar al cine es también la difusión del cine, ¿no? ¿Qué pasa con los espacios Inca? Que algunos, yo he visto inauguraciones de espacios Inca que eran un galpón perdido en algún lado, como si en el fondo de la casa de alguien pusiera un espacio Inca. ¿Eso recibía plata? Sí, no recibía plata necesariamente. Lo que recibía era una inversión. Es decir, vos ponías un espacio Inca y te daban el proyector, te armaban el cine. Y después lo explotabas vos. Es como, qué sé yo, no sé, una franquicia. Un registro automotor, para poner algún nombre. Y con respecto cuando fue la época de Marvis, que fue un despilfarro, volvió al Festival de Mar del Plata y fue un despilfarro sin precedentes en aquel primer... Yo soy muy joven para... Sí, no, yo les cuento, yo soy historiador. Yo también soy joven. Él se jactaba de récord de películas argentinas estrenadas, que incluían películas que hacía 40 años que estaban cajoneadas y las estrenaron durante el periodo de él. Durante el kirchnerismo, yo fui una de las personas que tenía que ver más de 100 o 150 películas argentinas por año. Las vi, algunas extraordinarias, otras una basura insufrible, muchas que realmente parecían no profesionales. Pero también es difícil establecer, y esto alguna vez lo dijo Campanella, esa fina línea entre apoyar al cine argentino más taquillero, que es en definitiva el que muchas veces es la vidriera mundial y lo que permite que haya plata en movimiento, y después decidir cuándo una película que va a ver poca gente es una obra significativa de un futuro Almodóvar, por decir en España. Cuando Almodóvar hizo Pepe y Lucy Bombi, Otra chica del montón, la mitad de la gente decía esto es una basura. Pero ¿cómo se hace para elegir proyectos que tengan una validez artística sin una taquilla y diferenciarlo de lo que es 0-0? Sí, yo creo que ahí hay que mirar lo que es el mundo. Es decir, en general, vos tenés una vía industrial y una vía artística, ¿no? La vía artística se resuelve con concursos, la vía industrial se resuelve o con coproducción o con subsidio. E incluso hay una cosa interesante que acabas de decir. Vos tenés
incluso en la vida industrial, tenés 2 niveles o 2 segmentos. La película que te invierte $4 millones y que es, como lo llaman en la industria, un tanque, y que a lo mejor ni siquiera necesita el Inca. Claro. Pero le pide igual a veces. Sí, que lo pida. A ver, yo creo que de vuelta, si la ley lo permite, no, las reglas son las reglas y que lo aproveche. Pero la regla dice que tiene un tope. Es decir, el Inca no le va a dar más del 5% de lo presupuestado. ¿Correcto? Esto es hoy $200.000. Si te gastás $400.000, $4 millones, proporcionalmente los 200.000 no es mucha plata. Ok. Entonces, ahora, déjame. Si vos estás en el otro segmento, la película, ponele de $500.000 al $1 millón, al $1,5 millones, $200.000 es mucha plata. Claro. ¿Entendés? Proporcionalmente para tu película. Yo creo que el rol del Inca es ayudar a ese segmento, no al que está debajo de $500.000, que ya es un segmento artístico, que ahí ya tiene que jugar en la línea de los concursos. Justamente ese no va a ir. Y subsidios internacionales, no solo del Inca. Por supuesto, pero los subsidios internacionales los banca el Inca. Es decir, cuando cosas que no existían. Es decir, Ibermedia es un fondo que tienen los países latinoamericanos, Italia, Portugal y España. El año pasado, el Inca aportó $500 millones para Ibermedia. Totalmente legal. Claro, sí, es un fondo que constituyen todos los socios. Que le dan pagó la mitad y la otra mitad la pateó para este año. No la pagó porque no tenía plata. Consiguió fondos para cine argentino por $250.000. Este año nosotros le dijimos, miren, no tenemos $500 millones para darle, vamos a poner $300.000. Y conseguimos $500 millones para cine argentino. ¿Correcto? Eso también es un mecanismo de ayuda, que no son los subsidios, que tiene estas películas que por ahí no son tan con presupuesto tan alto, pero que pueden aplicar de esta manera y después con Ibermedia conseguir una coproducción internacional, una coproducción española, uruguaya o brasilera. Y juntar plata, digamos, recorriendo el subsidio sigue siendo por adelantado. No. No más. No. Okay, no. De hecho, explica cómo es el subsidio. El último decreto que sacamos prohíbe los anticipos de subsidios. Ese fue un decreto de noviembre, de hace poco. Este fue un decreto de hace poco, sí. De hace muy poco. O sea, prohíbe el subsidio por adelantado. ¿Y qué es lo que hay ahora? Ahora hay una línea de microcréditos con un monto equivalente a lo que era el adelanto de subsidios. Mirá lo que es esta línea de crédito, porque es interesante también verlo, que es una línea que obviamente ningún banco se la va a dar a ningún productor. Es una línea con un crédito a 5 años, con 3 años de gracia, es decir, entendiendo el ciclo de una película, a tasa de plazo fijo del Banco Nación. Es un crédito blando. Es un crédito blando, que es perfecta. Y además, los productores dicen, bueno, pero antes nos dabas el interés y entonces nosotros íbamos a buscar plata diciendo que el Inca avalaba esta película, ¿correcto? Cosa que además avalaba que técnicamente era bastante ridículo. Lo que nosotros le decimos es, vos aplicá al crédito. Aplica el crédito. Nosotros, para el crédito, lo único que necesitas son 3 cosas. Necesitas ser productor, necesitas tener un proyecto y necesitas ser solvente. Si se estafaste a tu madre, nadie te va a prestar plata, el Inca tampoco. Si tenés estas 3 requisitos, nosotros te otorgamos el crédito. Vos con ese papelito salí a buscar plata. ¿De cuánto es ese microcrédito? Ese microcrédito es de $50.000, que era lo que era el anticipo que se daba. El anticipo era exactamente ese monto. Era exactamente ese monto. Con ese papelito vos vas a buscar plata, no te corre ningún interés de cuando te damos el papelito, porque no te lo hemos desembolsado. Entonces vos tenés el papelito, buscás plata por el mundo, hablas a los amigos, hablas a los... Es lo que se hace en el circuito de cine. Claro, sí. Juntás productores, juntás... ¿Sí? Yo ya tengo $50.000 otorgados del Inca. Perfecto, porque soy cumplidor, porque soy productor y porque tengo un proyecto. ¿Conseguiste la plata? Venís al Inca de vuelta y decís, yo quiero desembolsar los $50.000.
en ese momento te empiezan a correr los intereses. Eso ahí sí. Y además tenés 4 meses para iniciar a rodar. Porque cuando yo te doy la plata, no quiero que me la pongas en criptomonedas, porque yo te doy un crédito blanco y vos encontrás otra cosa. No, es para rodar. Tala. ¿Entendés? Entonces, todos esos mecanismos lo que buscan justamente que se filme. Y que se filme bien. ¿Es cierto que no se está haciendo prácticamente nada ahora? No, no es cierto. Eso dijo Mirta en el Martín Fierro del Cine. No es cierto. Nosotros estamos dando... Yo doy una clasificación más o menos... entre 1 y 2 clasificaciones por semana. Clasificaciones firmo que entró al comité, que la película ya está terminada y que el comité de clasificación dio algún dictamen. ¿Correcto? ¿Pero se está rodando ahora en Argentina? Yo tengo entendido que en estos momentos, a ver, yo estoy inicio de rodaje también doy, es decir, cuando una película inicia rodaje y tiene relación con el Inca ese rodaje, tienen que comunicar el inicio de rodaje. Y además, a ver, seamos sinceros, no todo el cine es cine con apoyo del Inca. En el primer semestre se estrenaron 70 películas con apoyo del Inca y 30 sin. Es decir, también se filma de gente que, porque no le gusta meterse en la burocracia, por lo que sea, le interesa filmar sin el apoyo del Inca. ¿Es caro filmar en la Argentina? Hay como instalada una idea de que la industria está, más allá de la crisis, más allá de ordenar el Inca o no, hay una idea instalada de que la industria está completamente paralizada, que está carísimo, porque por los sindicatos. ¿Están filmando en Uruguay? Muchos van a filmar, pero eso no es, convengamos, eso no es culpa del Inca. Claro, pero esos rodajes que no vemos, muchos son en Uruguay. Y al sindicato de actores, ¿por qué la gente va a filmar a Uruguay? Es decir, si filmar acá es caro, tiene que ver básicamente por 3 motivos. A ver, ¿por cuáles? 1, por las dificultades legales para filmar acá. 2, porque las regulaciones de los sindicatos son complicadas. Es decir, la ley de actores es como la ley de alquileres. Es una ley que se hizo, se aplaudió, se avaló desde el eslogan, al fin tenemos una ley, y hoy nadie cumple. ¿Pero qué dice, por ejemplo, que hace que sea dificultoso y caro filmar acá? Bueno, por ejemplo, una cosa muy interesante que dice es que hay que hacer los aportes sin tope. Es decir, un actor caro tiene que aportar todo como si fuera... Que enseguida sacaron un decreto para hacer una excepción de esa ley. El aporte como jubilatorio, es decir, sí. El aporte, claro. Entonces... aporte para todo, te voy a dar un ejemplo. Todos los aportes están topeados. Sí. Para cualquier trabajador. Para cualquier trabajador está topeado, esto es sin tope. Tuvieron que sacar un decreto que lo renuevan cada año poniéndole un tope. ¿Entendés? De vuelta, es como la ley de alquiler, es una ley que está para no ser cumplida. Igual hay mucho trabajo en negro también. Los actores empiezan a facturar en negro, las grandes estrellas. A ver, vamos, yo soy economista. ¿Qué es lo mejor que podéis hacer? Vos con el negro podés hacer 2 cosas. Podés decir, lo ignoro, o podés decir por qué pasa esto. Okay. Es decir, en la Argentina, toda la Argentina tiene 50% de trabajo en negro. ¿Por qué hay 50% de trabajo en negro? Hay 50% de trabajo en negro porque las leyes laborales son prohibitivas para el que lo contrata. Entonces, si vos sos, qué sé yo, techín, contratás en blanco, ¿sí? Porque sos tan grande que tu masa crítica está la banca. Ahora, si sos el café de la esquina y haces todo en blanco, te fundís. Y esa es la verdad. Es decir, no nos mintamos a nosotros mismos, no nos hagamos trampa al solitario. Es decir, la mayoría de la gente, la mayoría de los argentinos, cobra un poco en blanco y un poco en negro. Es así. Un gris. En un gris. Ahora, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor sería que fuéramos sinceros, que hagamos una... haciendo lío. Que hagamos una ley que permita el trabajo en blanco rentable, que entendamos eso, y de esa manera va a trabajar. A ver, el boom del cine en el 2008 fue fabuloso en la Argentina. ¿Pero por el tipo de cambio o no? No, a ver.
por los costos de filmar. Vamos a ponerlo de esa manera, el tipo de cambio seguramente tenía alguna incidencia, pero en el 2008 ya no estamos hablando del 2001, ¿no es cierto? Sí, estamos no hablando... No, era la convertibilidad del 3-1. De una etapa distinta, digamos, de la etapa del prime del kirchnerismo, ¿no? ¿Y está previsto modificar esta ley que planteabas, los convenios de los sindicatos? ¿Hay algo hablándose o todavía no? Estamos trabajando en un proyecto que trate de brindarle competitividad a la industria. ¿Correcto? Esto es complejo, no es solamente los sindicatos. No es solamente los sindicatos. Tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con las filmaciones. Es decir, si las políticas simplistas en general resuelven un problema y crean otro. Por ejemplo, algo que hablábamos en Mar del Plata con el presidente del Festival de Málaga. En algunos lugares de España hay mucho incentivo impositivo para filmar. Sí. Y lo que él me decía es, ¿qué ha pasado con esto? Ha desarrollado mucho la industria de la técnica para filmar, es decir, de luces, cámaras y todo esto, y vienen de filmar de todas partes del mundo ahí, lo cual obviamente genera un movimiento económico. Pero, ¿qué pasa? No se filma, ha desplazado a la filmación en origen, ha desplazado al realizador local. Cine nacional. Correcto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo le decía, a ver, eso es un caso en economía, se conoce como Dutch disease, se conoce como la enfermedad holandesa. ¿Qué es eso? ¿Por qué se llama enfermedad holandesa? Vamos a la historia. Cuando en Holanda descubren petróleo en el Mar del Norte, se generó un boom. Y las petroleras fueron ahí, trabajaron, dieron empleo. ¿Qué pasó? Contrataron a un montón de servicios colaterales al servicio de petróleo. Como tenían plata, no les preocupaba pagar un abogado 4 veces más de lo que pagaba el restaurante de la esquina. Entonces, para el restaurante de la esquina, los costos de lo que se llama no transables subió muchísimo. Entonces, el boom de esa industria fundió otras industrias. ¿Correcto? Eso, Noruega, por ejemplo, lo aprendió. ¿Y qué hizo? Generó un fondo para que esto no genere tanto gasto puro, y ese ahorro lo usa de manera contracíclica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es necesario trabajar sobre las desgravaciones impositivas? Seguramente. Es decir, la presión impositiva across the board en la Argentina es terrible. ¿Es necesario trabajar en las desregulaciones sindicales y laborales? Sin duda. Hay que trabajar en una desregulación general, en las locaciones, en ayudar a que la gente filme más fácil, en encontrar esas locaciones, en promover filmar acá. Es amplio, por eso no es sencilla, no es un proyecto sencillo, es un proyecto que hay que trabajar con mucha profesionalidad. Carlos, la última, vos sos economista. Sí. Perdón. ¿Por qué agarraste el Inca? ¿Te tuviste que poner a estudiar de cine? ¿Lo pensaste mucho antes de aceptar? Porque un economista en el Inca creo que nunca hubo. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me parece que es simpática. No sé si no estoy cometiendo sincericidio, pero bueno, dale. Yo no lo conozco a Milei. Yo trabajé en toda la campaña con Patricia. Trabajé con Federico en el tema de la ley bases, y obviamente cuando Patricia pierde yo asumí que no sabía si había lugar para mí en el gobierno, y yo veía las cosas que estaba haciendo Milei, y como economista la verdad que era lo que me hubiera gustado participar a mí. Y cuando asume Federico como ministro, me llama, me invita a que vaya a la Jura. Entonces voy a la Jura y tengo la oportunidad de, por primera vez en mi vida, saludarlo a Milei, que estaba ahí.
Y entonces voy, lo saludo y digo, mire, yo soy Carlos Pirovano, soy el actual presidente del Inca. Me dice, uy, perdoname, me dice, perdoname. Y le digo, no me pidas perdón, porque para mí fue una oportunidad. Es decir, yo había sentido que me estaba quedando afuera de la historia y para mí fue una oportunidad. Es decir, yo cuando asumí, yo no sabía si iba a durar 5 días, 10 días, 15 días, 9 meses. De hecho, la gente, alguna cámara le dije, mira, yo tengo un mandato de 4 años, pero quiero que te quede claro, es nominal, no hay nada de verdad en todo esto. Y entonces ya salieron a decir que yo me iba en los 4 meses y qué sé yo. No, yo me voy a quedar a hacer el mejor trabajo que pueda mientras el gobierno sienta que estoy haciendo un buen trabajo. Claramente no tengo estabilidad laboral y lo tengo claro. En cualquier momento, sí, con Milei. No, dijo que no hay margen de error afuera. Pero es que me parece, a ver, son dos cosas. A ver, si vos asumís este tipo de trabajo, vos tenés que asumir que sos Ayrton Senna. Es decir, no tan bueno a lo mejor que Ayrton Senna, pero pero terminó chocó mal. contra un muro. Claro, pero que podés... Claro. Qué metáfora. Primero, que tenés que manejar con total seguridad de que estás haciendo lo correcto. No podés ponerte nervioso y decir, ay, no, me echan si doblo despacito. No podés hacer eso. Vos tenés que andar como corresponde. Si después chocás, claramente, sos un fusible de Milei. Y Milei decide. ¿Qué le vas a hacer? Milei decide como decidía Macri, como decidía Cristina, como decide el presidente. El régimen argentino es presidencialista. Es una sola persona, es el ejecutivo, que es el presidente. Todos los demás somos empleados del presidente. Y eso tenemos que entenderlo. Gracias, Carlos, por haber estado acá. Carlos Pirovano, presidente del